Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios los bendiga. Aquí estamos en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y hoy vamos a iniciarnos en el verso 13 para entrar en contexto, y con la ayuda del Señor estaremos terminando el capítulo 9 del libro de Romanos, que termina en el verso 33. Así es que vamos a estar exponiendo la palabra del Señor de acuerdo a la voluntad del Señor, y le suplicamos de sus oraciones para que el Señor sea el que continúe trayendo nuestros estudios bajo la gracia de su Santo Espíritu. Vamos a iniciarnos en el verso 13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así, con estos versos, aquí a simple vista parece que Dios fuera injusto. ¿Cómo es que amó a Jacob y aborreció a Esaú? Pero vamos a ver la definición de lo que es amar menos o aborrecer, como está escrito aquí en la Reina Valera. Y para eso vamos a ver lo que amar menos o aborrecer lo podemos ver en el contexto en Génesis 29, 31 y 32, donde habla de Lea, que Lea fue menos apreciada, pero no dice que fue aborrecida. Dios la bendijo grandemente al darle hijos, y uno de sus hijos fue Judá, de donde vino el Señor Jesús. Entonces tengamos en mente esto, que cuando dice aquí la Escritura que amó más a Jacob y a Esaú aborreció, la palabra aborrecer en nuestro hablar latino es como odiar, no es el contexto de odio, es el contexto de menos apreciada, menos amada. Vayamos a Lucas 14, verso 25 y 26 para poder entender la palabra aborrecer. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Con esto vamos a darnos cuenta de que no es Dios injusto y que no es que hace excepción de personas. Como podemos darnos cuenta, no es el concepto de uno amado y el otro odiado. Por lo tanto, Dios no es injusto. Cuando dice aborrecer, lo va a poner en su lugar, en el lugar que corresponde. Primeramente, Dios, y segundo lugar, padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos. A eso se refiere amar menos, que nuestro amor debe de estar enfocado 100% al Señor Jesús, a Dios sobre todas las cosas. Y después de Dios, todo lo que es de Dios es menos, pero la prioridad, el primer lugar, lo tiene el Señor. Y todo lo que es segundo lugar, que ahí entra padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos, es amar menos. Nuestro amor debe de ser al 100 para el Señor, pero no habla de odiar, ya que Esaú fue un hombre bendecido, como lo vemos en Génesis capítulo 33, verso 8 al 16, donde Jacob, tratando de congraciarse con su hermano, después de haber estado ausente, él le manda regalos delante de él para después de encontrarse con su hermano. Pero Saúl le dice que se quede con ellos, que él tiene lo suficiente. Dios rechazó a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones en esta vida y en la venidera. Aquí se encuentra, amados en Cristo, se cuenta de una mujer que le preguntó a Spurgeon, no puedo entender por qué Dios amó menos a Esaú. Spurgeon contestó,
Ese no es mi problema. Mi problema es cómo es que Dios podría amar a Jacob. Nuestro gran problema sería pensar que Dios escoge arbitrariamente, como quien dice este sí y este no. Eso lo tratamos la semana pasada y recordemos que Dios tiene un plan y una razón en su elección. Por tanto, una vez más, le repetimos, no hay injusticia en Dios. Vayamos al verso 14 de Romanos, regresemos a Romanos y veamos esto en Romanos capítulo 9, donde estamos en este estudio, y veamos los versos 14 y 16 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en el verso 17 el Señor nos va a aclarar este asunto de la misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vamos a ver esto de la misericordia de Dios. Aquí vemos que en ninguna manera Dios es injusto. Él tiene todo derecho a dar misericordia y a quien Él quiera. Y eso lo vimos en este párrafo donde dice que Él hace misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, como está escrito en Éxodo 33, verso 19. ¿Cómo podemos entender lo que es la misericordia divina? Misericordia no es recibir lo que nosotros merecemos. Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros merecemos? Analicemos esto. ¿Qué es lo que realmente usted y yo merecemos? La respuesta sería la muerte a causa de nuestros pecados. Por lo tanto, Dios no es menos justo con nadie, pero Él tiene todo el derecho de ser misericordioso con los individuos que elige Él, y no nos acomodemos en esto tampoco. El hecho de ser elegidos no nos hace mejores que los demás. Simple y sencillamente, Dios es misericordioso. Aclaremos esto con la parábola de la viña en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Y aquí, hermanos, presten la atención, porque aquí acusaron al dueño de la vid de injusto. Y vamos a ver si hay injusticia en él o no hay injusticia. En el capítulo 20, en el verso 1, vamos a leerlo. Dice, porque el reino de Dios, el Señor hablando, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y él les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y aquí comienza el problema. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Y dice, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió,
Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Y aquí, hermanos, está la respuesta. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Vamos a ver esta parábola detenidamente. Creo que es de suma importancia que nosotros entendamos que el hecho de ser elegidos no nos hace mejores que los demás, ni merecemos más que los que no han sido elegidos. Aclaremos esto. La hora tercera es alrededor de las 6 de la madrugada. Y en el verso 3, encontró otros a la hora tercera, ya avanzada la hora tercera, puede haber sido antes del mediodía, y los contrató. En el verso 5 dice que salió a la hora sexta, o sea, al mediodía. Y la hora novena es a las 3 de la tarde. Pero a la hora 11ª, o sea, a las 5 de la tarde, que es la última jornada de trabajo, encontró a otros. Y en el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo que se le pagara el jornal por su trabajo, comenzando con los con los últimos. Y recibieron su denario. Los primeros pensaron que por haber ellos trabajado más que los últimos, se les daría mucho más. Al darles a ellos el denario convenido, murmuraron. ¿Cómo era posible que ellos trabajaron todo el día, soportaron el calor, se agotaron más que los otros, hicieron más trabajo que los otros? ¿Cómo era posible que les pagaran lo mismo? Y en el verso 13, viendo la respuesta del dueño, y el 15 dice, nos enseña la soberanía y la misericordia de Dios. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Podemos entenderlo? Cuidado con nosotros mismos. No tenemos los derechos para cuestionar a Dios. Y sentirnos molestos porque a otros Dios les da más. Cuando ninguno de nosotros merecíamos nada. Pero Él hizo misericordia con cada uno de nosotros. Y Él da conforme Él quiere. Y reparte conforme a su voluntad a quien Él ha escogido conforme su plan. La envidia es la causante de pensar que nosotros merecemos más y que si otro que ha sido escogido por la misericordia de Dios, no por los méritos propios, por la misericordia de Dios, porque Él es bueno, y otro que ha llegado a último, se le da más, se le llena de dones, se le llena de gracia, se le ofrece un lugar en su viña. Y los que estaban ya de todo el día, de años, se sienten envidiosos porque creen, muchas veces se cree que por lo que han hecho, por su esfuerzo, por todo lo que han hecho para la iglesia, merecen mucho más. Cuando el Señor no es injusto, Él da a cada uno conforme Él quiere, porque Él es bueno. No depende del que quiere, tampoco depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, como dice Éxodo capítulo 33, verso 19. Vea el verso 15 aquí en Romanos. Nuevamente regresemos a Romanos y veamos aquí el verso 15 donde nos quedamos. Romanos capítulo 9, verso 15, y veamos lo que dice la Escritura. Aleluya, gloria a Cristo. 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, mire, no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios no depende de lo que nosotros deseamos.
No depende de lo que yo quiera, lo que yo deseo. De ahí no depende la misericordia de Dios. O hacer, o sea, del que quiere, no es del que hace, ni del que quiere, ni del que corre. El que corre es el que ya está haciendo, sino que la misericordia de Dios viene solo por el deseo de Él. Es el deseo de Dios soberano de hacer misericordia y mostrarla. ¿Qué dijo en la parábola de la viña? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes envidia? ¿Tienes envidia? Porque yo soy bueno. Y al que elijo, lo capacito y le doy algo extra que tú no tienes. No puedo hacerlo yo, dice el Señor, con lo que es mío. Así que la misericordia de Dios no viene solo por la misericordia de Dios viene solo por el deseo de Él de hacer y mostrar misericordia. En el verso 17 dice, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿De qué manera? De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Veamos esto, amados en Cristo, porque aquí Pablo en el verso 17 menciona al faraón, lo pone como ejemplo. Eso es algo que debe de quedar claro en nuestro entendimiento. El faraón fue levantado, y recuerde que Dios es el que levanta reyes, y fue levantado con poder, lo hizo poderoso, con un poder para que gobernara en Egipto. Y a Dios le permitió que el faraón viera el poder de Dios, para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Veamos este enfrentamiento de poderes. Aquí hay el poder del faraón y el poder de Dios. Sería un error pensar que Dios persuadió al faraón que se endureciera y estuviera en contra de Dios y en contra de Israel. Esto no es así. Cuando se habla de que Dios endureció el corazón del faraón, se entiende que Dios simplemente permitió que el corazón del faraón siguiera su inclinación natural pecaminosa. Y vamos a verlo en Éxodo, capítulo 7. Vamos a ver esto, porque siempre decimos, no, es que, pero Dios endureció el faraón. Entonces, pues, ¿y ahora por qué lo dejó sepultado en la mar? ¿Por qué destruyó su ejército? Pero vea aquí, Faraón lo levantó Dios con poder. Y Dios le mostró que había un poder superior al de él. Pero él, Faraón, simple y sencillamente siguió la inclinación pecaminosa de su corazón. Aquí está muy claro en estas escrituras que vamos a leer, capítulo 7, en el verso 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí no dice que Dios endureció su corazón. Ahora vamos a ver cuando se escucha eso de que Dios endureció su corazón, simple y sencillamente, te lo vuelvo a repetir, Dios lo dejó, no le estorbó, lo dejó que siguiera las inclinaciones de su propio malvado corazón. Verso 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Aún sus impíos hechiceros le están diciendo, esto que está pasando en Egipto, estos juicios, es el dedo de Dios. Pero dice la Escritura que aún viendo el poder de Dios, el faraón, ¿qué dice? Se endureció. Por último, veamos el verso 32, ahí mismo en Éxodo 8. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Como podemos darnos cuenta, vimos las Escrituras en Éxodo 7, 13 y Éxodo 8, 15, 19 y concluimos con el 32 para que quede
demostrado, asentado, de qué manera es que el corazón se endurece cuando Dios no estorba, cuando nos deja que caminemos inclinados a nuestra propia maldad. Considero que estos versículos nos enseñan aquí la responsabilidad del hombre y su libre voluntad. Veamos que el faraón se inclinó a continuar en su rebelión y en su incredulidad, viendo el dedo de Dios, el juicio de Dios sobre Egipto. Cuando se rechaza el mensaje de Dios ocurren dos cosas. Unos abren su corazón en obediencia y son salvos. Otros endurecen su corazón al no escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Entonces la responsabilidad no fue de Dios para endurecer el corazón. Simple y sencillamente no intervino, dejó que el faraón actuara en su libre voluntad. Wesley, cuando tomaba algún alumno para ser preparado para el ministerio, le hacía dos preguntas. Cuando tú predicas, ¿se salvan algunos? Y la otra pregunta era, cuando tú predicas, ¿algunos se enojan? Recordemos que el sol derrite la mantequilla, pero también ese mismo sol endurece la tierra. De esa manera es como se escucha que Dios endureció el corazón del faraón, no estorbándole, dejándolo a que él actuara en su libre albedrío. En el verso 19 y 21 de Romanos dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora ya vimos lo del faraón. Ahora vamos a ver el verso 19, vamos a ir atrás un poquito. Dice, pero me dirás, ¿por qué? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y aquí Pablo dice, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora aquí otra vez es un vaso de honra y otro para deshonra. Vamos a aclarar este punto porque aquí decir que Dios es injusto, pues esto es una irreverencia en contra de Dios, ya que Dios tiene todo el derecho de hacer conforme a su perfecta voluntad. Y para aclarar este punto, Pablo nuevamente pues se pone en la mente de los que piensan así, que Dios es injusto, y nos aclara con la imagen del alfarero. Y el alfarero tiene todo el derecho de hacer con la arcilla lo que él quiera, como lo vimos en el verso 20. ¿No tiene Dios el mismo derecho que cualquier creador? Si el alfarero toma la arcilla y hace forma lo que él quiere, ¿no tendrá Dios el mismo derecho que él es el creador? Siendo Dios el creador divino, Él no es injusto cuando no estorba a las gentes para que ellos sigan su propio camino y dejarlos que sean merecedores de recibir su ira, para hacer notorio su poder sobre toda su creación. Note esto, cuando dice hacer notorio su poder, ¿qué hizo con el faraón? Le hizo notorio su poder. No lo dejó que él actuara, pero le mostró, el mostrarle su poder, el mostrarle las señales que estaban sucediendo en Egipto, fue misericordia de Dios para el faraón. Lo dejó actuar, pero en su misericordia Dios le mostró su poder, al grado que aún los hechiceros, ellos mismos dijeron, aunque no reconocían al Dios verdadero, pero este es dedo de Dios. Entonces, amados en Cristo, Dios permite que sigamos nuestro propio camino y seamos merecedores de la ira de Él para hacer notorio su poder sobre la creación. Dios dejó al faraón seguir su propio camino y el faraón decidió endurecer su corazón. Dios mostró, le vuelvo a repetir, al faraón su poder para que el faraón conociera a Dios. Ese era el propósito, que el faraón conociera a Dios, al Dios de los israelitas. Cuando Dios nos habla y estorba nuestro pecado,
Es muestra de su misericordia, pero al resistir a Dios solo muestra la dureza que hay en nuestros propios corazones. Volviendo a Israel en el verso 22, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y aquí vemos nuevamente Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder y soporta con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos vasos de ira? Ya listos para su destrucción. ¿Y quiénes son los vasos de misericordia? Veamos esto detenidamente. Primeramente, Dios no escoge a unos para la destrucción y otros para bendición. Creo que eso en el contexto quedó claro. Pero ahora nos encontramos que ya tiene vasos de ira listos para su destrucción y tiene vasos de misericordia. Y estos vasos de misericordia serán usados para bendición. Pudimos ver claramente el ejemplo del faraón. La responsabilidad de nosotros de ser vasos de ira o ser vasos de misericordia. Judas no fue preparado para el infierno. Fue su propia decisión que lo condenó a la destrucción, al rechazar a Jesús y entregándolo por dinero. Finalmente, él mismo tomó la decisión de ahorcarse cuando pudo ir a los discípulos arrepentido para llegar a ser un vaso de misericordia. Dios quiso mostrar misericordia tanto a judíos como a gentiles. Quien pudo soportar a los judíos y a los gentiles. Y mostró misericordia con Jacob. Y ahora, en estos tiempos, nuestra misericordia mostró su misericordia con un pueblo que no era su pueblo. Israel fue el pueblo escogido y sigue siendo el pueblo escogido. Se convirtió en vaso de ira, preparados para su destrucción. La razón, porque estos vasos hacen un trabajo por su cuenta y rechazaron la fe, prefiriendo ganarse la salvación por medio de sus obras. En Romanos 9:26, el apóstol Pablo nos menciona al profeta Oseas. Oseas en el capítulo 2, verso 23 nos habla de esta cita que menciona Pablo en el capítulo 9, verso 26, con relación a esto que estamos tratando. Vamos a escudriñar. Mire lo que dice Dios al profeta. Le dice al profeta que nombrara a uno de sus hijos Lo Amí, que significa no mi pueblo. Los gentiles, amados en Cristo, no éramos pueblo de Dios. El pueblo elegido para ser el pueblo de Dios fue Israel. Pero ese pueblo, que no era su pueblo, vendría a ser su pueblo. Ese pueblo que no era amado, vino a ser amado. En otras palabras, Israel, Dios lo deja pausado, para que Dios mostrara su misericordia a un pueblo que no era su pueblo. El juicio de la ira de Dios contra Israel no iba a durar para siempre. Israel aquí, por elección propia, al rechazar al Mesías, se constituyeron vasos de ira. Pero Dios no los iba a rechazar para siempre, sino que los pausó para venir a tratar con los vasos de ira que éramos nosotros, porque no servíamos ni conocíamos al Dios verdadero y que estábamos preparados para ser destruidos
por causa de que éramos enemigos de Dios y éramos por naturaleza hijos de ira. Estamos comprendiendo esto, que es lo que Pablo nos está hablando a través del libro de Romanos. El juicio de la ira de Dios contra Israel no va a durar para siempre, ya que Israel un día será restaurado, como hace mención también el apóstol Pablo aquí en Romanos, en el verso 27, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Como vea, la ira de Dios, los vasos de ira, que están pausados, pero no todos, porque Dios guardó un remanente. El Señor siempre ha tenido un remanente a través de todos los tiempos, remanente fiel, gentes que sí aceptaron al Mesías, que no lo rechazaron, pero la nación, como nación, rechazó al Mesías y lo crucificaron. Ahora, vea, pero ahora se constituyeron vasos de ira, pero no para siempre, porque están pausados para que los vasos de ira, que éramos por naturaleza nosotros, alcanzáramos la misericordia de Dios y viniéramos a ser vasos de misericordia. La misericordia de Dios no vino porque lo merecíamos. La misericordia de Dios es manifiesta porque Él es bueno. Creo que con esto podemos tener un mayor entendimiento de lo que nos está exponiendo el apóstol Pablo. Ahora veamos lo que dice Isaías. Si el Señor, en el verso 9 del capítulo 1. Si el Señor no hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra. En otras palabras, Israel hubiera sido destruido completamente de no haber sido por el remanente que aceptó la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, las promesas de Dios para Israel no han fallado. Recordemos en el estudio pasado que no toda la nación israelita, ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham, ni todos los nacidos en Israel son israelitas. Amén. El remanente que no rechazó la salvación por medio de la fe en Cristo es el remanente del que habla Isaías. Si no hubiera sido por ese remanente, Israel hubiera sido como Sodoma y Gomorra, hubiera sido destruido completamente. El remanente es la esperanza de la restauración, al igual que la iglesia de Jesucristo es la esperanza para este mundo necesitado de salvación. En el verso 30 y 31, que ya vamos a llegar al final, dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pero vea el contexto, el apóstol Pablo aquí, afanado, aferrado, a darnos claridad de que, y poner por manifiesto que Dios no es injusto. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué pues diremos? Los gentiles no iban tras la justicia y la alcanzaron por medio de la fe en Cristo Jesús. Mas Israel, que iba por la justicia, no la alcanzó. Ellos trabajaron para alcanzar en apariencia solamente la salvación, tratándose de ganarla por medio de las obras de la ley, tratando de justificarse ante Dios al realizar obras de acuerdo a una ley de justicia, pero una ley de justicia que ningún injusto podíamos alcanzar. Y en sus vanos intentos de ser salvo por medio de las obras, tropezaron con la piedra. Rechazaron al Mesías tropezando con la piedra que los hizo caer. La responsabilidad aquí, hermanos, vuelvo a repetir, amigos, vuelvo a repetirles, la responsabilidad aquí siempre va a recaer en nosotros. Primeramente recayó sobre Israel, pero ellos no quisieron ir tras la salvación por medio de la fe y ahí tropezaron.
fe. Jesús mismo lo menciona en Mateo. Veamos esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 42, lo que dice el Señor Jesús. Dice, aleluya, capítulo 21, perdón, estoy en el 22, capítulo 21, en el verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Note usted, la piedra, lo que el Señor dice, la piedra con la que tropezó Israel, ha venido a ser el fundamento para que la iglesia de Jesucristo se mantenga firme, así como dice Efesios capítulo 2, verso 20, como el mismo apóstol lo menciona en Efesios, diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Espíritu de Dios. Pablo expone en este libro de Romanos que la única manera de ser salvos es por medio de la fe, no por medio de las obras de la ley, y que esta salvación viene únicamente por la obra de Cristo, el Cristo que fue crucificado, el cual fue una piedra de tropiezo para Israel, como lo cita 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Miren lo que dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué hermoso! Concluyo con esta pregunta. ¿Es Dios injusto? Después de ver de cómo Pablo nos expone en el capítulo 9, algo que parece a veces un poco perturbador en nuestra mente finita. ¿Cómo es que amó más a uno, aborrece a otro? ¿Cómo es que el faraón endureció? Y creemos que él le puso ese duro corazón, ¿no? Él endureció su corazón al no obedecer el mandato de Dios. Lo mismo pasa en el día de hoy. Cuando se predica la palabra, para unos el Señor, esa palabra de vida permite que sus corazones sean abiertos y venga ese arrepentimiento, y al venir ese arrepentimiento se sometan a Cristo en obediencia. Pero para otros la palabra es esa piedra donde ellos tropiezan porque se resisten, como el faraón, a obedecer a la palabra del Señor y servir al Señor. Por lo tanto, Dios no es injusto. Aquí podemos darnos cuenta que a Dios no es de ninguna manera es injusto. Y Pablo nos ha presentado en este capítulo la responsabilidad humana, nuestra propia responsabilidad, en lugar del lado de la elección soberana de Dios. Hemos visto la responsabilidad de Saúl y su rechazo a la primogenitura, perdiendo así el derecho de la herencia del pacto. Segundo, vimos la responsabilidad en el libro de Éxodo del faraón, ante la manifestación del poder de Dios, y la elección del faraón fue de endurecer su corazón en lugar de rendirse al verdadero Dios y a su voluntad perfecta. Tercero, vimos también la responsabilidad del pueblo elegido, Israel, al rechazar al Mesías, enviado precisamente para el pueblo de Israel, para que Israel lo diera a conocer a todas las naciones. Y ellos prefirieron tropezar con la roca de la salvación. Isaías 28, verso 16, también me hace mención de esto. Pero el que creyere en él, termina el apóstol Pablo, no será avergonzado. Cuarto, ahora estamos en la línea de sucesión. ¿Cómo respondemos a la misericordia de Dios de habernos tomado como su pueblo cuando no éramos pueblo suyo? Incluirnos
en el pacto glorioso, en el nuevo pacto en su sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Cuál es ese pacto? Dar a conocer al mundo la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Termino con este verso en Colosenses capítulo 1, 27, que dice así: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, misericordia, que es en Cristo, en nosotros, la esperanza de gloria. Esto nos enseña que Cristo no solo está en nosotros, sino que está en nosotros como nuestra esperanza de heredar la gloria eterna. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad a esta gloriosa verdad y a este misterio revelado, un misterio escondido por los siglos, pero un misterio revelado a los gentiles. Nuestra responsabilidad con esta verdad es dar a conocer las riquezas de su gloria a un mundo tan necesitado. Amados en Cristo, espero que a través de este estudio comprendamos la misericordia de Dios. Ninguno éramos dignos, ninguno. No hubo ni uno justo. No tengamos envidia. No murmuremos criticando al mismo Dios, porque Él da y reparte como Él quiere, porque Él es soberano. Bástanos. Si ni un don tuviéramos, si ni una posición tuviéramos, ¿qué más podemos pedir cuando no merecíamos nada? De ahora ser llamados hijos de Dios, herederos de todo lo creado. Hoy día cuánto daño, cuánto dolor hay en el pueblo del Señor por la envidia. Cuántos tratando de tirar a aquel que solo ha trabajado 1 hora y se le ha pagado igual. Y queremos tener mucho más porque creemos que lo merecemos, como el hermano del hijo pródigo, que no creía que aquel que había derrochado merecía una fiesta, merecía un becerro engordado para que tuvieran comida y música y banquete y todo el gozo, porque él estaba de vuelta en casa. Pero él pensaba que él merecía más, porque siempre había trabajado en la casa con su padre. Pero aquí, hermanos, la verdad, la única verdad es que Dios es bueno. Esa es la única verdad que debemos de aceptarla. Y Él es soberano. Y nosotros somos el barro en sus manos. Y Él puede ser la vasija que Él quiera, a su manera, y usarla como Él quiera. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recordemos, amados, que por la misericordia de Dios, Israel no ha sido consumido, ni tampoco nosotros. Es su misericordia. Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Espero que esto sea entendible. No es fácil. No es fácil. Nuestro lenguaje no es el hebreo ni el griego y a veces malinterpretamos las palabras. Pero creo que he tratado de hacer lo posible para que en nuestro entendimiento limitado pueda quedar claro para cada uno de nosotros. Dios te bendiga abundantemente. Yo quiero ser, Senhor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida
y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Señor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Señor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos